Perfecto, estamos entonces atentos. Vamos a iniciar. Nos tocaría con el grupo de trabajo del día de hoy. Adelante, por favor. Les escuchamos. Adelante. Buenos días, licenciada y compañeros. El día de hoy tenemos el agrado de presentarles el tema del monitor. Abarcaremos la definición, sus características, los tipos y propiedades, las partes del monitor y los precios. A continuación, mi compañero. ¿Quién le toca intervenir? Disculpen. A mí, profe, disculpe, estaban haciendo. Vamos, siga, por favor. Ya. ¿Qué es el monitor? Es un dispositivo electrónico de salida de la computadora en el que se muestran las imágenes y texto generando por medio de un adaptador gráfico o de un video de esta. Tenemos 10 características. 10 características. Una de ellas es la computadora típica que presenta el monitor con la tecnología CRT, tubos de rayos catódicos. Sin embargo, hoy en día existen la tecnología TFT, transmisores de película fina, que reduce significantemente el volumen de los monitores. 2. Luminancia es una medida de la intensidad de la luz que emite el monitor. 3. Aspectos de colores. Son los diferentes espacios de colores para los que se han calibrado estos, como el CRGB o el DCI-P3. 4. Tamaño de pantalla. Es la longitud expresada en pulgadas de la diagonal de la pantalla del monitor. La 4. Resolución de la pantalla. El número de píxeles que hay en la pantalla. 6. Tasa de refresco. Es el número de veces que se refresca la pantalla por segundo y se mide en hercios. Tiempo de respuesta. 7. Tiempo de respuesta. El tiempo que se tarda un píxel en cambiar de estado de encendido a apagado y nuevo a encendido. Como podemos ver, ahí está la resolución de la pantalla. 8. Delta E es la precisión con la que el monitor es capaz de representar un color, generalmente un detalle E entre 2 y 4. Es una buena presión. 9. Tipo de panel. Los monitores usan diferentes tipos de paneles, cada uno de ellos con una característica determinada. Pueden ser LED BAT o LED IPC o LED TN, etc. 10. Entradas de video. Pueden ser desde las que anticuadas de sub hasta DisplayPort o en los monitores más modernos en el nuevo estándar USB-C. A continuación, mi compañero. Buenos días con todos. Yo les voy a hablar de los tipos y las propiedades del monitor. Tecnológicamente se diferencian por procesos electrónicos que se utilizan técnicas variadas como la luz líquida, micropíxeles, partes monocromáticas, etc. El primer tipo de monitor que yo les voy a contar son los monitores táctiles, que permiten a los dispositivos móviles como las tabletas, computadoras y diversas pantallas operar a través de una pulsación en la misma. Se desarrollaron a finales de los años 90 y su boom llegó a mediados de la década del 2000. Estos se colocan dentro de monitores LCD. También les voy a hablar de los monitores digitales, que nacieron a finales de los siglos 90 y marcaron una diferencia en cuestiones de resolución. Su llegada al mercado permitió apreciar imágenes bien definidas donde la resolución llegó a los 800 por 600 megapíxeles.
También les voy a hablar sobre el tipo de monitor LCD, que significa sus siglas Liquid Crystal Display. Son monitores que funcionan a través de un sistema de cristal líquido. Este sistema funciona reflejando la luz a través de un cristal pequeño. Esta luz la recibe de una forma desordenada y la organiza en puntos muy pequeños que salen en forma de píxeles monócromos. Hay tipos de LCD como el Guest Host GH, que son pantallas de un cristal líquido que absorbe la luz. Esto les permite trabajar en varios colores y su proceso depende del tipo y del nivel campo eléctrico aplicado. El Twisted Nematic TN son modelos de LCD más económicos. Las moléculas líquidas trabajan en ángulos de 90 grados, es decir, que el proceso de resolución puede variar cuando las imágenes presentadas son muy rápidos. El Super Twist Nematic SNT permite trabajar con imágenes que pueden cambiar el estado velozmente, los movimientos de las moléculas son mejorados y no tienen ángulos determinados. También hay el monitor LED, que es Light Emitting Diode, y funciona a través de un diodo que emite una luz muy intensa. Su conformación general está compuesta por diversos módulos policromáticos y monocromáticos, que unidos en grupo permiten emitir imágenes de gran definición que pueden ser vistas a largas distancias. Son muy utilizadas para diversos tipos de espectáculos donde se requiere realizar un espectáculo masivo. Los tipos de LED son activos y pasivos. Los activos tienen pequeños transitores en cada uno de los píxeles, funcionan a través de diodos y tubos catónicos que reflejan la luz que posteriormente se transforma en una imagen. Las imágenes son de alta calidad, su estructura física está compuesta por una especie de caja en la parte trasera. Los LED pasivos son pantallas planas que utilizan tecnología similar a la de los LED pasivos, pero forman imágenes con menos definición que los LED activos. El monitor OLED consiste en un monitor que contiene un diodo de tipo orgánico donde se emite la luz a través de una capa de electroluminiscencia. Se conforma por diversos compuestos orgánicos que permiten emitir la luz interna dentro del monitor, que posteriormente emite la imagen a la parte externa de la pantalla. Y por último, el TFT, que es una pantalla plana. Son una especie de variante de la pantalla líquida LCD que se utiliza con una tecnología de generación, un transitor de película muy delgado, por lo que permite que la imagen se mejore considerablemente. Expone una serie de píxeles que son tensionados o estresados a un máximo nivel con la finalidad de maximizar su luminiscencia. Esta presión se realiza en un periodo de 1 segundo. Y la pantalla plasma son denominados FPD y revolucionaron el mercado cuando aparecieron en tamaños superiores a las 30 pulgadas. Su nombre es debido a que el sistema utiliza tecnología de células pequeñas compuestas de gases ionizados con carga eléctrica. Sus precedores fueron las lámparas fluorescentes y no emiten diversas pulsaciones mientras se emite la imagen. Gracias. Como podemos ver en la imagen, aquí se muestran las partes de un monitor, que serían la pantalla, el botón de encendido y apagado, el panel de control, lo negro sería la cubierta de plástico y el soporte. Los precios. Aquí tenemos un ejemplo, el monitor LED de 22 pulgadas LG IPS B22MK400HB HDMI con entrada HDMI VGA, que en realidad estos monitores están entre los 25 y los $250. Claro que hay más baratos, pero este rango de valores son de monitores seminuevos y nuevos. El monitor Gaming Full HD IPS de 27 pulgadas con resolución 1990 x 1080 está entre $275 y $350. Por ejemplo, aquí está monitores de 22 pulgadas LCD de $85 a $100. El monitor LG de 25 pulgadas Ultra Wide Full HD IPS LED panorámico está en un precio de $390,43. Acá otro ejemplo, el de monitor de 19.5 pulgadas, retroiluminación LED VGA HDMI, está en $115.
Gracias. Bueno, cuénteme. ¿Preguntas, chicos? ¿Ya me puede poner en lista, por favor? Bueno, aparte de eso, otra pregunta. Preguntas. Yo sí tengo preguntas. Regresen, por favor, a la presentación. Vamos por ahí. Regresemos a la presentación, por favor. A ver, vamos aclarando. Desde el inicio, vamos. Vamos, un breve repaso y una aclaración, chicos. Vamos, rapidísimo, rapidísimo. Ok, cuando estamos hablando del monitor, estamos hablando de uno de los elementos súper importantes actualmente en nuestros computadores, ¿no? Nos imaginamos un computador sin monitor. Poco difícil, ¿cierto? Poco difícil. Diríamos que imposible. Es uno de los elementos de salida o periféricos de salida muy importantes para el computador. Los monitores tienen varias características que hay que tomar en cuenta, ¿cierto? Aquí hablaron de varios temas que son importantes. Regréseme a las características, por favor. 1, 2, 3, antes. Ahí, ok, vamos a empezar. La historia empieza cuando aparecen los rayos catódicos. ¿Qué son los rayos catódicos? Yo no sé si ustedes se acuerdan que en nuestro laboratorio de computación teníamos esos monitores que son así súper, que utilizan mucho espacio, son pesados, que la pantalla, si usted le topa, suena a vidrio, ¿sí? Esos monitores son de rayos catódicos. Trabajan básicamente con la emisión de rayos eléctricos, que son rayos catódicos, y estos rayos se despliegan en la pantalla de cristal, no es de cristal, de vidrio, sí. Esta tecnología muy utilizada hace muchos años fue cambiando. Los rayos catódicos, una de las primeras formas de lograr el manejo de imágenes en un dispositivo. Por ejemplo, no sé si ustedes alguna vez, alguno de ustedes tuvo la oportunidad de ver estas televisiones que tenían los papitos, los abuelitos, no sé, televisiones blanco y negro, que eran unas cajas enormes, pesadísimas, y no había control remoto, ¿no? Había que ir cambiando por una perillita los canales. Bueno, estas también utilizan los rayos catódicos, ¿ok? Esta, entonces, la primera forma de trabajar. Nos hablan sobre el espectro de color. Presten atención. En física, me imagino nomás, que ustedes en algún momento hablaron del espectro electromagnético. ¿Han hablado de ese tema? Sí, ok. Acá, todos mirando acá. El espectro electromagnético es una línea, ¿sí? Entonces, en donde se va midiendo las características de la luz. Porque la luz no solo es lo que nosotros estamos observando. La luz, acuérdense que hay luz que es perceptible para nosotros y luz que es imperceptible. La frecuencia con la que se emiten estos rayos es diferente. Entonces, dentro de todo el espectro electromagnético, y por cierto, para el manejo del espectro electromagnético también están las señales, no solo de luz, sino, por ejemplo, las señales de radio y televisión. Todo eso está ahí metido. Las señales de celular, las señales de la radiofrecuencia, todo eso contempla el espectro electromagnético. ¿Ok? Los rayos gamma, los rayos X, todo eso está dentro del espectro electromagnético. ¿Ok? Pero nos hablabas de un espectro de color. Acá, en cambio, en los monitores, al hablar de espectro de color, lo que estamos hablando es de la gama de colores, de la cantidad de colores que puede manejar un monitor. Un monitor puede tener la tecnología que el compañero le leyó como sRGB. Es Super RGB, ¿ok? RGB, las siglas abreviadas de Red, Green, Blue, ¿ok? Los primeros monitores trabajaban solo con esos colores, Red, Green, Blue, que serían rojo, verde, azul. Pero el Super RGB, que sería esta abreviación, el sRGB, es el Super RGB, era aquel monitor que ya lograba, por ejemplo, una combinación de 64 colores, que nuestros monitores actuales le pasan por muchísimo a eso, ¿no? Vamos a la siguiente. Sigamos. Ok, esto es súper importante y aquí sí. Bueno, el tamaño de la pantalla ya sabemos, ¿no? Cuánto espacio tenemos de pantalla. Por ejemplo, no sé si le observan al celular. ¿Cuál será el tamaño de la pantalla del celular? ¿Cuántas pulgadas? Está medido por pulgadas.
¿ok? Y no es más que la longitud expresada en forma diagonal. La mayor parte de nuestros computadores personales portátiles, generalmente trabajamos con computadores de 14 pulgadas, ¿cierto? En los autos también tenemos monitores, ¿ya? En los autos también tenemos monitores. ¿Dónde? En aquellos autos en donde nosotros tenemos estas pantallas, ¿no? En el radio del auto. Ok, vamos con lo siguiente. Esta taza de refresco. A ver, la mayor parte de monitores necesita de esta taza de refresco. ¿Por qué? Porque, ¿qué hace? Pues, imaginémonos que es un elemento electrónico el cual está proyectando una imagen y, por ejemplo, el mismo hecho de esto, mover el mouse. Mueve el mouse por encima de la presentación, por favor. Carla, ok. Eso implica que la taza de refresco sea tan alta. Síguele moviendo despacio, despacio. Sea alta, de tal forma que podamos nosotros lograr percibir ese movimiento. ¿Qué significa la taza de refresco? Cada cuántos hercios, los hercios es frecuencia por segundos, los hercios, cada cuánto se refresca la imagen en la pantalla, entonces está refrescándose, refrescándose. Y yo quisiera saber si alguno de ustedes alguna vez intentó grabar con su celular algo que estaba usted observando en el computador. Y entonces cuando usted graba con su celular, no sé si se han visto, hay como unas imágenes, como unas líneas que se ven por ahí. Están dándole la taza de refresco. No es más, logramos percibir esa taza de refresco. Lo que el ojo humano no lo hace. Ok, la resolución de la pantalla, número de píxeles. ¿Qué son los píxeles? Chicos, ¿qué es el píxel? Chicos del grupo. Píxel. Ok, imaginemos que nuestro monitor es esto, una cuadrícula, la hoja del cuaderno. Cada espacio es un píxel. A más píxeles, ¿qué va a pasar? ¿Mejor imagen o peor imagen? A ver, por lógica, más píxeles, cada uno de estos píxeles va a tomar una coloración diferente. ¿Sí? O un tono de coloración diferente dependiendo de la imagen que querramos que se proyecte. Entonces, a más píxeles, mejor. Mejor la resolución. Vamos a ver mejor. ¿De acuerdo? Vamos, cambie. Bueno, la resolución, aquí nos están hablando de la resolución, ¿sí? La resolución no es más que la cantidad de píxeles dentro de un área establecida, ¿ok? Miren en la primera, la roja. No. Gracias. 3.840 por 2.160, ¿ya? De 16:9 es la resolución, mire. ¿Sí? Entonces van cambiando y van disminuyendo, perdón, ¿ok? Hasta llegar a la resolución de 1280 por 720, ¿ok? Cambiemos, Carla. Ahora sí, rapidísimo porque nos queda poco tiempo. Bueno, esto ya, las entradas de video, la mayor parte de nuestros computadores actualmente trabajan, bueno, HDMI y se sigue manteniendo el VGA, ¿no? Cambiamos, por favor. Bueno, propiedades de los monitores, ya vimos. Sigue cambiando. Y las tecnologías, bueno, táctiles, no táctiles, digitales. Las de cristal líquido, bueno, no tan usadas actualmente. ¿Por qué? Porque el momento, no sé si alguna vez les pasó en algún computador personal, portátil, el momento de aplastar, presionar con los dedos el monitor. No irán a hacer eso, no irán, por Dios, no irán a hacer eso, porque si no vayan a decir, la profe dijo esto, probemos. Resulta que hay momentos en que, por ejemplo, usted coge el esferito y le golpea así a la pantalla, se queda una mancha negra y esa mancha negra va expandiéndose, ¿cierto? Bueno, entonces tenemos los LCD, cambiemos, que sí se usa más. Los LED, ¿sí? Como lo dijeron por ahí, se logra una mejor visión a largas distancias y sobre todo los ángulos, el ángulo de visión es mayor. Si nos colocamos aquí justo frente al monitor, vemos igual que si estamos más a casito, ¿sí? No sé si se han fijado en los televisores. Entonces, más a casito y se ve la imagen nítida,
¿Ya? Vamos, cambiemos. Bueno, activos, pasivos, no es más que el manejo de los rayos de luz. Recuerden que todos estos elementos, siga cambiando Carla, todos estos elementos, los monitores, lo único que hacen es proyectan rayos, rayos eléctricos y estos van cambiando su intensidad para ir generando los colores que les correspondan, excepto por estos que emiten luz por medio de compuestos orgánicos. ¿Qué son compuestos orgánicos? Son elementos químicos que les vamos a poner ahí, ¿cierto? Y por ahí alguien nos hablaba, cámbiale por favor Carla, por ahí alguien nos hablaba también de que tenían el mismo principio de las lámparas fluorescentes, ¿cierto? Entonces, acuérdese que la lámpara fluorescente no es más que un bombillo, una bombilla eléctrica que tiene gas dentro. ¿Y qué pasa con ese gas? No sé si se han fijado que el momento de encender se demora un poquito en encenderse hasta que ¡clac! Se enciende. ¿Qué significa? Que el gas logró llegar a un estado, como los elementos químicos, los electrones, a un estado de excitación. Bueno, en química, me imagino, habrán hablado de esto, que generan entonces la luz. ¿Listo? Vamos, cambiemos. Y bueno, ya esto todos los conocemos, las partes de un monitor. Acuérdense que nuestros monitores ahora incluso vienen con conexiones adicionales en la parte posterior. Bueno, los precios dependiendo de lo que nosotros necesitemos. Gracias, chicos. ¿Alguien más? ¿Preguntas? ¿No? ¿Todo está claro? Sí. Siguientes, vamos, rapidísimo, chicos. ¿A quién nos toca? Bueno, la presentación de este grupo es bastante buena, la presentación de la información. Vamos con la fuente de poder. Les escuchamos. Buenos días, licenciada. Buenos días, compañeros. A nosotros nos toca exponer sobre las fuentes de poder. Bueno, las fuentes de poder es un componente del computador que se encarga de transformar una corriente eléctrica alterna en una corriente eléctrica continua, transmitiendo la corriente eléctrica imprescindible y necesaria a los ordenadores para el buen funcionamiento y protección de estos. Tipos de fuentes de poder. Son conocidas dos tipos de fuentes de poder: fuente de poder AT y fuente de poder ATX. Fuente de poder AT. Sus siglas significan avance y tecnológica. Traducido al español, tecnología avanzada. Esta fuente es un dispositivo que se acopla dentro del gabinete del computador y se encarga básicamente de transformar la corriente alterna de la línea eléctrica del toma corriente. Sus características. Para su encendido y apagado cuenta con un interruptor mecánico. Algunos de los modelos integran un conector hembral de 3 terminales para suministrar adicionalmente al monitor. Es una fuente ahorradora de electricidad, ya que no se queda en modo stand-by o en estado de espera. Esto puede oprimir el interruptor, se corta totalmente el suministro. Es una fuente segura, ya que puede oprimir el botón de encendido, se interrumpe la electricidad dentro de los circuitos, evitando problemas de cortos del manipular su interior. Sus potencias. Las potencias AT comerciales manejan potencias eléctricas de 200, 300, 350 y 400 watts, en algunos términos de electricidad. Su funcionamiento. El voltaje de la línea, la transformación, es el voltaje de la línea eléctrica comercial que se reduce como un ejemplo de 127 volts, aproximadamente de 12 volts a 5, utilizando un elemento electrónico llamado transformador. La rectificación. Se transforma del voltaje de corriente alterna en el voltaje de corriente directa. Esto se hace dejando pasar solo los valores positivos de la onda. Filtrado. Esta es la calidad de la corriente continua y suaviza el voltaje por medio de elementos electrónicos llamados capacitadores. Estabilización. El voltaje ya suavizado se da de forma lineal que utiliza todos los dispositivos. Este se usa en un elemento electrónico especial llamado circuito integrado.
Sus partes: el ventilador, el conector de suministro, selector de voltaje, conector de suministro a otros dispositivos, conector AT, conector de 4 terminales Molex y conector de 4 terminales para ver, interruptor mecánico. Ya, bueno, yo voy a hablar sobre la fuente de poder ATX. La fuente de poder ATX es la segunda generación de fuentes de poder. Es la actual fuente de poder que sustituye a la fuente de poder AT. Es conocida como fuente de alimentación, fuente digital, fuente de encendido digital, entre otras denominaciones. Se utiliza para suministrar energía eléctrica necesaria para el correcto funcionamiento de los dispositivos, encontrándose en gabinetes horizontales, gabinetes mini torres y torres duplicadoras, dependiendo a la cantidad de dispositivos a alimentar. Deberá ser mayor a la capacidad de la fuente. Actualmente todos los equipos modernos incluyen una fuente de alimentación ATX. De igual modo, los sistemas operativos son capaces de controlar las fuentes ATX. Las características: es de sentido digital, es decir, no tiene un pulsor en un lugar de interruptor mecánico como sus antecesoras. Algunos modelos integran interruptores mecánicos traseros para evitar el consumo innecesario. Este tipo de fuente se integra desde los equipos con microprocesadores Intel Pentium y MMX hasta los equipos con los más modernos microprocesadores. El apagado de estos tipos de fuentes pueden ser manipulado con el software. Los colores y cables. La fuente de poder ATX tiene 6 tipos de conectores de salida. El conector SATA o SATA 2 es aquel conector usado en el dispositivo de disco duro que cuenta con 15 líneas de alimentación y son identificados de la siguiente manera: 3 líneas de alimentación B33, 3 líneas de alimentación B5, 3 líneas de alimentación B12, 4 líneas de alimentación GND y una línea de reservado. La fuente de poder ATX permite una única forma de conexión, evitando errores como sucedido en la fuente anterior de AT. El funcionamiento de la ATX es muy similar es igual al funcionamiento de la T. Tiene transformación, rectificación, filtrado y estabilización. Sus partes son el ventilador, el interruptor de seguridad, el conector de alimentación, selector de voltaje, conector SATA, conector de 4 terminales, conector de ATX, conector de 4 terminales Molex y conector de 4 terminales BRG. Gracias. Diferencias del AT y ATX. En el AT hay la circuitería rudimentaria, el interruptor peligroso para el usuario y el sistema, posibilidad de confundir los conectores con la placa base y poca necesidad de refrigeración. En el ATX tenemos la alimentación interrumpida, standby, la posibilidad de arranque mediante SW, Wake on LAN, Wake on Write Hiberna, compatibilidad con memorias DDR2, BUS, PCI Express, SATA, etc. Bueno, los precios de las fuentes de poder de AT y ATX varían según los watts. Por ejemplo, en el AT corresponde a 500 watts y en la ATX corresponde a 650 watts, ya que estos precios son de mercado libre. Gracias. Ok, vamos, con esto rapidísimo concluimos. Chicos, este es elemento muy importante porque lo único que se encarga es de transformar señal. Regréseme un ratito, por favor, la presentación, Nicole. Ok, primero, aquí, el ATX, esta es la fuente, no. Otra vez una más, exacto. No, vamos hacia adelante. ATX, por favor, Nicole. ATX, correcto. Gracias, hasta ahí. Entonces, fíjense en esta fuente de poder, lo único que cambia es en lo siguiente. Primero, tiene un tipo de conexión SATA. Si le ven el número 5,
El número 5 es una conexión SATA. Y esta conexión SATA es importante, ¿por qué? Porque la mayor parte de nuestros dispositivos, por ejemplo, el almacenamiento en especial, ya vienen con este tipo de conexión. ¿Por qué? Porque manejan la información y la cantidad de energía de una manera diferente, diferenciada, ¿de acuerdo? Es importante. Ok, gracias. Deje de compartir, por favor. Ok. Simple. Tan simple como lo siguiente. Cuando nosotros nos fijamos y regresamos a ver a nuestro toma corriente, sabemos que ahí vamos a conectar lo que sea necesario. Y el momento en que conectemos algún dispositivo, sabemos que ahí cuánto va a haber de voltaje, chicos. En Ecuador, ¿cuál es el voltaje que viene a los toma corrientes? ¿Alguien? ¿Una idea? ¿Cuánto será el voltaje que viene en la corriente de nuestra casa? ¿Alguna idea? 350, Lice. ¿No? 120 nomás. Ok. Sí, 120 voltios. Que es una cantidad alta, ¿no? Pero, ¿qué sucede? Que el momento en que nosotros estamos trabajando ahí y que nosotros estamos conectando algo a este toma corriente, la mayor parte de los elementos electrónicos van a funcionar. Y en Ecuador, este es el voltaje. Existe otro voltaje para otros países. Ya concluyo, por favor, un ratito. ¿Qué les toca ahorita con la... literatura les toca, chicos? Tenemos inglés, Liz. Híjole, ya, concluyo con esto, nada más. La señal tiene que venir así. ¿De acuerdo? Esta es la señal eléctrica que viene y que se transmite por medio de las tomas corrientes. ¿A qué debemos llegar? A esto, a digitalizar la señal. ¿De acuerdo? Para eso es necesario estabilizar. Y entonces por ahí alguien nos decía que este elemento estabilizaba la señal. Sí, correcto. ¿Qué es estabilizarle? Mire, cambiar de la corriente alterna, que es la señal que viene, ¿sí? Por eso se mide en hercios, por eso se habla de frecuencias, porque es una señal sinusoidal, ¿de acuerdo? De esta corriente alterna pasamos a esta, a la corriente continua. Y esta corriente continua es transformada en ceros y unos, encendidos y apagados. Y eso es todo. Por lo tanto, este elemento es súper importante. Hemos visto las fuentes de poder de los computadores, de los PCs de escritorio. Pero nuestros computadores portátiles también tienen algo así. Yo no sé si se han fijado en los cargadores, que tenemos una partecita como rectangular. A ver, miren acá. Esto está haciendo casi el mismo trabajo, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque hasta aquí está pasando la corriente que viene por nuestro toma, la corriente alterna. ¿Ya? Entonces acá estamos trabajando y vamos a pasar ya corriente continua, ¿cierto? Y bajamos de los voltajes, porque acuérdense que nuestro computador ni de broma, ni nuestro celular tampoco, es que trabajan con 120 voltios, porque si no les quemamos. Son elementos, obtienen elementos electrónicos muy delicados. Nos quedamos hasta ahí, chicos, estamos viéndonos el día de mañana, ¿de acuerdo? Que pase.